Hey, un saludo a todos y sean bienvenidos de nuevo al mundo de Gaia. Como ya habéis visto en la miniatura, os traigo dos miniaturas, una y dos, A y B. Estas pinturas se han hecho de forma muy rápida, no es magia, es el eslacho, a nulo rima. Y esta pintura en la que se me ha tildado de estar en contra de este método de pintura. Muy bien, ya está. Deshonra sobre toda tu familia. Toma nota. Deshonra sobre ti. Deshonra sobre tu vaca. Pues como sabréis, sí y no. Habéis visto ya el vídeo del Señor de los Ogros, en el que yo utilizo las tintas y eso para conseguir un nivel más arriba, pero sí es verdad que estas tintas se pueden utilizar de forma rápida siempre y cuando pues tengamos muchos ejércitos o no dispongamos de tiempo y queramos un método resultón para nuestras miniaturas, que es de lo que va a tratar este vídeo. Por supuesto, esto va a ser un vídeo introductorio a una serie de pinturas rápidas en la que vamos a ir mejorando esta técnica de pintura, el eslacho y el rima, en la que vamos a seguir evolucionando estas técnicas con el 2.0 y con todas las que os voy a traer. Así que nada, vamos con el vídeo y vamos a ver cómo se hace esto. Fijaos que tengo una miniatura. Esta está imprimada en blanco, que es lo que normalmente haríamos para usar tinta. Pero en este vídeo vamos a imprimir ambas miniaturas con el color negro de la imprimación. Aquí podéis usar cualquier imprimación. Yo voy a usar negro de Vallejo, que es este bote que tengo aquí, y el cual podéis usar tanto para dar imprimación a pincel como para aerógrafo. En mi caso voy a optar por este método, así que volveremos cuando estén imprimadas. En primer lugar vamos a aplicar una grisalla. La gente suele llamar incorrectamente a este paso el propio slash shot, pero este es el nombre que se le da una vez que la miniatura está completamente terminada. Nosotros vamos a usar en primer lugar un color claro como podría ser este blanco de Vallejo. Lo vamos a aplicar haciendo uso de la técnica del pincel seco. Para eso vamos a usar uno de nuestros pinceles Artify que ya ha salido anteriormente en el canal. Voy a descargar el pincel en la paleta texturizada que os enseñé a hacer en un vídeo anterior y además vamos a cronometrar todo el proceso para saber qué tiempo nos va a llevar a aplicar esta técnica. Aquí, como al final importa mucho el contraste de la miniatura, voy a dar un pincel seco bastante generoso y que cubra mucho la superficie, para tener una buena base para que luego agarre el color de nuestras tintas. Vamos a hacer ahora el mismo proceso con este lobo que está aquí. Esta miniatura la voy a hacer paralela a la del aldeano para tener una idea de una miniatura sencilla que podría estar en cualquiera de nuestras partidas y tener también un enemigo con algo más de chicha en cuanto al acabado se refiere. Por eso he elegido este modelo con metal, llamas y heridas. Una vez que hemos registrado cuánto nos lleva dar a cada miniatura el proceso de grisalla, vamos a continuar con el de dar color a las miniaturas.
Tenemos aquí nuestro ardeano, el cual vamos a pintar usando un esquema de colores muy básico. Recordad que tienen que ser tintas. Empezaremos con un marrón para el cuero, las botas y cinturón. Tampoco me voy a complicar y pintaré también el mango de madera. Después usaremos este color beige para los pantalones y el gorro que le cubre la cabeza. Usaremos este verde poco llamativo para la camisa, que será lo que más superficie tiene en la miniatura. Con este amarillo pintaremos el pañuelo que hace forma de capucha por atrás, además del saquillo que le cuelga del cinturón. Usaremos este color carne clara para la piel del aldeano, que será el rostro y los brazos. Y por último daremos un color gris al metal de la cabeza del hacha. Ahora voy a ir echando cada color en esta paleta para tinta, la cual os enseñé en el último vídeo, y es que esta es todo un acierto a la hora de pintar con esta clase de tinta. Como veis, el cronómetro va corriendo mientras pinto y no he hecho todos los colores porque no quiero que se sequen, ya que aquí en mi estudio en este tiempo hace muchísimo calor. Si hubiera podido preparar la paleta entera con los colores e ir cogiendo cada uno para pintar, todavía hubiera tardado menos en pintar esta miniatura. Tiene sentido, ya que recordad que esta técnica es muy recomendada para pintar ejércitos enteros o un gran volumen de miniaturas que comparten los mismos colores. Recordad también que el mayor secreto para pintar miniaturas con esta técnica es no manchar otra superficie que vaya en otro color, por lo que después será más complicado tapar estos desperfectos. Además, como podéis observar, estoy usando las SpeedPie y en su mayoría son las 1.0, salvo el beige, que es comprado aparte, ese sí es el 2.0, el resto es de la primera tirada. Yo no suelo tener muchos problemas con estas tintas, como habéis podido comprobar en los vídeos donde pintaba las chivis para HeroQuest. Y eso es porque aplico todos los consejos que os comparto en mi vídeo para sacar el mayor partido a estas tintas, vídeo que por cierto tendréis disponible al final de este mismo. Una vez que termine, anotaré el tiempo para sumarlo al de la grisalla y me pasaré con la otra miniatura. Ahora voy a pintar el lobo. Como veis, es una especie de lobo zombie, el cual está protegido por metal y a su vez le salen unas llamas. Por este motivo he elegido la siguiente paleta de colores. En primer lugar, este blanco o gris muy claro para la piel. Después, este otro gris más oscuro para las piezas de metal y la armadura. Después aplicaré este azul claro sobre las llamas para que sea un fuego espectral. Este otro azul más oscuro será para darle profundidad al fuego, haciendo que la parte superior de las llamas sean más oscuras. Y por último, con este rojo voy a marcar todas las heridas abiertas que tiene en la piel el lobo, además de darle al interior de la boca. Como ya hemos visto el proceso anterior de pintado, voy a pasar este en cámara súper rápida porque no tiene mucho mayor misterio. Lo que sí os digo es que esta clase de pintura se puede aprovechar si no damos por finalizada la miniatura al aplicar el eslacho, sino que añadimos algunos más detalles, como por ejemplo adornar la peana, como voy a hacer a continuación.
Para empezar a adornar la peana voy a tirar de cosas muy sencillas. Lo primero que voy a hacer es poner cola sobre toda la superficie de la misma y luego será tan sencillo como introducir la peana en esta caja que tengo con gravillas muy finas. Con esto vamos a conseguir una textura de piedras pequeñas muy realista. Ahora, siguiendo con lo sencillo, voy a aplicar Agrax sobre toda la superficie para crear sombras y teñir las piedras. Esto añadirá todavía más matices a la peana. Por último, vamos a adornar aportando un poco más de realce con estos matojos hechos por mí, los cuales voy a pegar usando la misma cola que usé para la peana. Y ya para rematar pintamos los bordes de la peana con un color negro y listo para ver el resultado de estas miniaturas pintadas usando el método de Slash Chop y Anulorrima. Bueno, pues ya habéis visto el resultado, habéis visto que es fácil, rápido y pronto, como le digo a Don Tartonto, y aquí tenemos pintado estas miniaturas en menos de 10 minutos. Por supuesto, esto siempre, como yo digo, se puede mejorar, se pueden obtener mejores resultados aplicando más tiempo, pero esta es una técnica rápida para aquel que quiere pintar todas sus miniaturas rápido y poder tener un resultado resultón, valga la redundancia, para poder jugar en mesa. Así que nada, vamos a seguir con esta serie de vídeos, vamos a traer vídeos más avanzados. Mientras tanto, puedes ver este vídeo de aquí en el que te digo cómo usar las Speed Paint sin un riesgo de que salga la reactivación o manchurremos la miniatura mientras tanto. Y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.